Muy buenas, estamos aquí en la librería Cafetería La Llocura de Mieres del Camín y voy para variar, non vou a falaros de ningún libro en concreto, sino de una cuestión que tiene un recorrido muy largo en la literatura y en la sociedad, que es la siguiente. ¿Puede una lengua de campesinos llegar a ser una lengua de cultura universal? Y antes de que ya se ponga alguno o alguna a chiflar, a esprecetar diciendo bueno, ya están los del bable flipando, no sé qué, que no estoy hablando del asturiano, estoy hablando del inglés. Bueno, si yo os pregunto ahora, ¿qué es el inglés? La respuesta así más obvia es pues la lengua propia de Inglaterra, pero en realidad hay que tener en cuenta una cosa. L'inglés no se origina en las Islas Británicas, l'inglés se origina en el continente, porque es una lengua germánica, bien de las tribus que los romanos llamaban bárbares, unas tribus seminómades, mayormente ágrafes, mayormente que dependían más del saqueo y de la guerra que de la agricultura o de la industria, y estas tribus son las que vienen a sustituir, son las que vienen a invadir las Islas Británicas en el momento en el que cae el Imperio Romano de Occidente. Entonces son unas tribus como, bueno, lo que os decía, todo lo que asociamos a bárbaro, aunque los historiadores tengan los matices sobre esto. Después, durante varios siglos, este idioma proveniente de las tierras germánicas desarrollóse en las Islas Británicas junto con otras influencias daneses y vikingues y formóse lo que se conoce como Old English, ¿no? El inglés antiguo. Sí que así, en el siglo XI pasa una cosa fundamental para la configuración del inglés moderno, que es la llegada de los normandos. Que los normandos lo que fan es atropar todas las posiciones de poder, los condes, los duques normandos atropen todas las posiciones de poder y dejen a los anglosaxones pues arrequexaos nos puestos más bajos de la sociedad, o sea, del campesinado, ¿no? Básicamente. ¿Y qué pasa? Que los normandos traen la su lengua, que es una lengua romance y una lengua francesa, ¿no? Por así decirlo. ¿Y esto en qué se refleja? En que en la configuración del inglés moderno pues hay ciertas cosas que reflejan esta división social entre que los nobles eran franceses y los campesinos eran anglosaxones. Por ejemplo, el bicho vivo llámase pig, pero la carne en plato llámase pork, que es como igual que puerco o pork en francés. El bicho vivo llámase cow, pero la carne en plato llámase beef, que es como se pronunciaba antiguamente beef, que es prácticamente como se pronuncia en francés. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los campesinos anglosaxones criaban los animales y los nobles normandos eran los que lo comían. Esto quizá a veces os recuerda un poco a la eterna discusión sobre si es piescu o melocotón. Si el piescu y el de casa y el melocotón el comprado, etcétera, etcétera. Esta circunstancia fue cambiando a lo largo de la Edad Media, pero en la Edad Media en las Islas Británicas cultivábase por escrito sobre todo el francés, el normando y el latín. Tuvieron que ir poco a poco empezando los escritores como Geoffrey Chaucer a intentar cultivar el inglés de forma literaria para espanto de mucha gente que decía que el inglés era una lengua bárbara que no tenía cabida en la literatura. Igual vos suena esto también un poco. Bueno, a partir de escritores como Chaucer en la Baja Edad Media, como vos decía, empieza a cultivarse el inglés de forma escrita, literaria, pero solo, como os digo, restringidos al ámbito literario, porque la ciencia y la historia, señores, tienen que ser en una lengua culta y como Dios manda, que es el latín. De hecho, Newton escribía en latín, todavía en el siglo XVII. ¿Cómo se va a hacer ciencia en inglés, que es lo que utilicen los campesinos para criar gochos? Y después, entre el siglo XVI y XVII, aparece la figura de Shakespeare, que güey se tiene como
el mayor emblema, el buque insignia de la cultura anglosajona y de la cultura universal, porque los sus obres son universales, los sus personajes son paradigmas, los sus argumentos son mil veces imitados y replicados a lo largo de los siglos siguientes. ¿Y qué hizo Shakespeare? Shakespeare inventaba palabras a tutibuki. ¿Qué pasaba al inglés en el siglo XVI-XVII? Pues que no tenía palabras para muchas cosas, de los ámbitos, pues de las novedades que se inventaban, de los ámbitos cultos, de los ámbitos filosóficos, y que había que hacer, inventarles. Otra cosa que tenía Shakespeare, y que, bueno, Shakespeare, aunque bueno, cuando nos llegan traducciones no se nota tanto, pero las obras de Shakespeare están escritas con unos paradigmas métricos muy estrictos, están escritos con un determinado número de sílabas que siguen un determinado patrón rítmico. Entonces, ¿qué pasa? Que para que cuadrara la métrica de los parlamentos, de lo que decían los personajes, tenía que recurrir a veces a palabras muy rebuscadas, palabras que que en algunos casos nada más se conocen a él, a Shakespeare, o sea, nada más les inventó Shakespeare y luego nadie más les recogió y ahí quedaron. De otra manera, Shakespeare también fue el primer autor documentado en utilizar hasta 1500 palabras que hoy en día siguen en uso o que se siguieron usando a continuación. De algunas están de todos los días en inglés como accommodation. Pero Trujillo también, Shakespeare acuñó muchas frases que se tienen como frases fechas o como refranes, tal como l'amor ye ciego o tener un corazón d'oro, por mor de ese patrón métrico que tenía que seguir. Entonces, aunque ya vos digo que también que güey son de todos los días y que están recogidos en otras lenguas, pues el origen está en la obra de Shakespeare. Bien, entonces, conclusión, Shakespeare ya era del bable porque inventaba palabras que nunca nadie les utilizó nunca y que nunca se volvieron a utilizar. Bueno, ¿qué quiero decir con esto realmente? Que realmente la innovación léxica es una cosa que hacen los autores literarios y que un estigma que tienen los autores asturianos desde el principio del surgimiento, cuando decidieron utilizar una lengua de campesinos para falar de temas universales, y es de inventar palabras o esto es castellanizado, esto nunca se dice en asturiano, esta palabra. Entonces, desde el momento en el que los escritores asturianos y asturianes deciden utilizar una lengua de campesinos mayormente para falar de temas universales y literarios, tienen ese estigma en la sociedad asturiana de emplear palabras inventadas, esta palabra no significa esto, sino que siempre se usó para esto otro, esta palabra y un castellanismo, esta palabra y un galleguismo. Bueno, pues ¿qué quiero decir yo con este capítulo de La Cla Invisible? Que son procesos normales y que tienen pasado, pues efectivamente, en una lengua que hoy en día digamos, el paradigma de la universalidad, como y el inglés, que empezó siendo la lengua de los campesinos anglosajones que criaban gochos para los nobles normandos, y que el problema nuestro es que lo estamos viendo ese proceso en vivo y en directo y muy de cerca, pero con perspectiva histórica este proceso de xuru va a verse de otra manera. Así que para quien tenga la menor duda, sí, una lengua de campesinos puede convertirse en una lengua de cultura universal, porque todas las lenguas del mundo, primeramente, fueron lenguas de campesinos antes de ser lenguas de literatos o de filósofos o de científicos, porque la sociedad, toda sociedad humana viene de la tierra, y come 3 veces al día, con lo cual, ¿cuál es el problema de ser una lengua de campesinos? Y con esta reflexión despídome hasta la próxima. Bones lectures.